Hola a todos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos eh, para continuar con las charlas de estas jornadas que venimos desarrollando en este segundo cuatrimestre. Y en el día de hoy con una temática vinculada a la comprensión lectora a cargo de la licenciada Sandra de Santa Cruz. Como hacemos siempre, hago una breve presentación de ella, igual también ella misma después va a hacer mención a alguna de su formación. Bueno, Sandra es profesora en letras, licenciada en calidad de la gestión educativa, diplomada superior en ciencias sociales con mención en lectura, escritura y educación por la Universidad de Flaxo, especialización docente de nivel superior en educación y TIC y también en alfabetización inicial. Entre sus cargos docentes desempeñados podemos mencionar que es subregente de estudios del Liceo Militar General San Martín desde el año 2019, al cual accedió por medio de un concurso de antecedentes. También es profesora del Instituto número 34 de 3 de febrero en las carreras de educación primaria, profesorado de educación primaria, profesorado de educación inicial y de educación especial, en cátedras como didáctica de las prácticas del lenguaje, la literatura, taller de lectura, escritura y oralidad, taller de literatura infantil, entre otras. Tiene entre sus publicaciones los textos Tensión entre formación docente permanente y prácticas de enseñanza, desafíos de alfabetización inicial en escenarios de primera infancia, escrito en conjunto y en colaboración con otros colegas, en la Universidad de Quilmes, año 2016. Otra de sus publicaciones, Reinventar las prácticas de enseñanza y los vínculos en tiempo de aislamiento obligatorio, en revista Poética, Docencia, Investigación y Extensión. Bueno, esperamos que puedan disfrutar nuevamente de Sandra en esta segunda charla que ella nos puede ofrecer. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Hola, mi nombre es Sandra de Santa Cruz. Me especializo en alfabetización, pero también en lectura y escritura en, en la educación. Y justamente lo que hoy quiero abordar con ustedes es el proceso de comprensión, algo que es transversal a todas las áreas de conocimiento que están involucradas en el currículum y que me imagino que a los docentes nos preocupa en general porque vemos esta capacidad eh, con muchas dificultades en su desarrollo, eh, y esto comienza desde muy pequeños, desde el nivel inicial, y no termina ni siquiera cuando estamos hablando de nivel superior o universitario. Entonces, es algo que se transversaliza, que tiene continuidad, que tiene progresividad a lo largo de los niveles de escolarización en el sujeto, en toda su trayectoria. Es importante que le prestemos atención a como mediadores de lectura, como promotores de lectores, eh, podamos ayudar a nuestros alumnos. Y lo que propongo es hacerlo desde las mismas prácticas de lectura, la conversación y la escritura para desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas. Antes de, de escribir, si se quiere, lo que implica el proceso de comprensión, quisiera que veamos un video de un neurocientífico francés que pertenece al Colegio de Francia, un investigador muy reconocido. Ahora seguramente quizás escucharon de él. Era un matemático que luego se especializó no solamente en el campo de, de las matemáticas en cuanto a qué pasa en el cerebro, sino también en las bases neuronales relacionadas con la lectura. Por eso va a ser muy interesante escucharlo en este video que les voy a compartir, porque toma el aprender a aprender.
Lo que yo he llamado los 4 pilares del aprendizaje son 4 grandes principios que nos permiten aprender mejor. La idea es que, comprendiendo mejor qué hace nuestro cerebro para aprender, podemos explotar mejor su potencial y podemos aprender a aprender mejor. Podemos aprender a aprender. El primer pilar es la atención. Hay muchos estudios sobre lo que es la atención y se ha descubierto que la atención es una especie de amplificador que selecciona una información y que la amplifica al cerebro. Por tanto, si no prestas atención a algo, la señal va a proyectarse en la retina. Por ejemplo, una palabra que te ha llamado la atención, pero se detendrá muy rápidamente, como una ola que va disminuyendo y que se detiene en áreas precoces del cerebro. Si prestas atención, la misma señal va a amplificarse, a dirigirse, a orientarse y podrá tener un efecto mucho más efectivo en el aprendizaje. Hay estudios muy buenos que demuestran que la atención puede impedir el aprendizaje completamente o, por el contrario, potenciarlo en gran medida. Creo que todos conoceréis el experimento del gorila. Básicamente, si estáis concentrados en lo que yo os estoy diciendo, podría haber una persona disfrazada de gorila que pasará por delante y no la veríais. Es sorprendente, pero solo vemos aquello a lo que le prestamos atención. Si no le prestamos atención, es invisible. Esto para el aprendizaje es una clave. Un niño que no presta atención a lo que el profesor dice no puede aprender nada. Bueno, esto no es del todo así. También existe un aprendizaje no consciente, pero supone una grandísima diferencia respecto a un niño que sí presta atención. Y tampoco se trata solo de prestar atención al objeto, sino también al buen nivel de tratamiento. Esto es importante para los profesores que nos escuchan. Debéis canalizar la atención de los niños hacia lo que queréis que aprendan. Yo digo siempre que el mayor talento de un profesor es ser capaz de dirigir la atención del niño, del alumno, hacia el nivel correcto, hacia lo que queremos que aprenda. También hay estudios muy prácticos al respecto donde se muestra, por ejemplo, que si el aula está muy decorada, se crea un efecto de distracción y la calidad del aprendizaje disminuye. Esto tiene consecuencias verdaderamente significativas para la organización de la enseñanza. Bueno, ese es el primer pilar, la atención. El segundo y el tercer pilar son lo que yo llamo el compromiso activo y la corrección del error. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro no es pasivo. No podemos aprender como sujetos pasivos esperando que eso nos llegue. Hay que intentarlo. Proyectar una hipótesis y recibir una respuesta que nos diga, no, no es eso, no es correcto, o bien, sí, era correcto, el cerebro funciona de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal de error es crucial. Es necesario recibir una señal de error, bien del exterior, como el profesor que corrige, o una señal interna que nos permita ver el desfase con la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el sistema de notas no es apropiado. Una nota no es una buena señal de error. Hace falta una señal de error que sea informativa, que permita corregir y que proporcione información precisa para corregir el modelo. Por tanto, atención, compromiso activo, corrección de errores y el cuarto pilar de aprendizaje, que es lo que llamamos la consolidación, donde el sueño juega un papel muy importante. ¿Qué entendemos por consolidación? Que no podemos aprender en una única vez. Cuando aprendemos algo por primera vez nos exige un esfuerzo considerable, pero puede que no sea suficiente para poder automatizar por completo lo que hemos aprendido. Al principio, todos los aprendizajes empiezan por la movilización de nuestra atención y de lo que se llama el córtex prefrontal, que está aquí, detrás de la frente, que es un sistema que moviliza recursos para crear nuevas conexiones, como una especie de sistema de routing, de enrutamiento de la información en el cerebro. Cuando este sistema está en activo, no puede hacer dos tareas a la vez. Nos resulta difícil aprender a conducir porque tenemos la impresión de estar procesando demasiada información al mismo tiempo, de no poder hacerlo todo a la vez. Después de la consolidación, este sistema va a liberarse y podremos automatizar la conducción por completo y quizá, por ejemplo, seamos capaces de tener una conversación a la vez, algo que es imposible a comienzos del aprendizaje. Por tanto, consolidar el aprendizaje conlleva liberar recursos para poder pasar a otra etapa del aprendizaje. En las neurociencias, hubo un descubrimiento que es realmente importante, que es el papel del sueño.
Los neurocientíficos han descubierto que aprendemos cuando dormimos y que el sueño tiene un papel fundamental en la consolidación de lo que hemos empezado. Que ustedes puedan ver mucho más de este neurocientífico que me resulta muy claro para pensar algunos aspectos involucrados en el proceso de comprensión, así que vamos a volver a esto que yo compartía con ustedes, que eran esos aspectos. Por ejemplo, él menciona mucho el tema de la atención, le dio un gran apartado a ese problema. Nosotros, los docentes, estamos, si se quiere, tomando evidencia en nuestras aulas de ciertos problemas que encontramos respecto a la atención. Si bien desde épocas muy tempranas, estamos hablando ya desde el nivel inicial, trabajamos sobre esta característica que tendrían que tener nuestros alumnos, tendrían que ir desarrollando progresivamente. La realidad es que tenemos, si se quiere, algunos desafíos dados por lo contemporáneo. Por ejemplo, el acceso irrestricto que muchas veces tienen a dispositivos, a pantallas, ya sea la televisión, ya sea celulares, provistos por su entorno familiar. Y esto obviamente está generando una fuerte distracción, estímulos muy importantes a nivel visual, auditivo, que hacen que ellos pierdan la oportunidad de desarrollar más atención e incluso tengan hiperactividad. Si ustedes dialogan con algunos psicopedagogos, una de las estrategias cuando hay déficit de atención es justamente la restricción de pantallas, cualquier formato que tengan. Y esta atención, ¿por qué es importante en el proceso de comprensión? Porque lo que buscamos es que ellos, no solamente, por ejemplo, cuando se están alfabetizando, puedan hacer foco en las palabras, en cómo funciona el sistema de escritura, entender el principio alfabético, y eso requiere atención visual, visomotriz, les diría incluso, para poder comprender, comparar palabras. Eh, a su vez también la atención se ve en la mediación de la lectura, el poder cada vez más acercarse a textos extensos, cada vez más extensos. Esto sucede desde el nivel inicial, la primaria e incluso les diría la secundaria, con géneros distintos que aparecen a lo largo de su trayectoria. Y cada uno de ellos implica esos géneros que van variando por extensión y complejidad, van, digamos, ofreciendo nuevas dificultades en esa comprensión que requieren obviamente el desarrollo de esa atención para sostener esa lectura. Y esto va de la mano incluso de la memoria. También es importante el desarrollo de la memoria a corto plazo, a largo plazo, para favorecer el proceso de comprensión. Piensen ustedes que incluso cuando están desarrollando estos procesos subléxicos que tienen que automatizar esta idea de ya comprender el sistema de escritura, su principio alfabético, el poder leer por sí mismo, hace que haya un ejercicio importante sobre, un esfuerzo, yo diría, importante sobre la sonorización para luego encontrar la unidad de sentido que es la palabra. Y todo eso conlleva la comprensión. Por eso los primeros tiempos de ese lector que lo hace por sí mismo son tiempos en los que se tiene que sentir habilitado aun cuando cueste tanto esa lectura, cuando le insuma tanto tiempo y esfuerzo cognitivo. Tiene que sentirse habilitado porque esto no requiere más que práctica. Práctica para lograr fluidez, por ejemplo, que es otra de las características que hacen el proceso de comprensión. Fíjense, para recuperar lo que decía Duant,
Stanislas Dehaene, él decía eh, que, por ejemplo, el sujeto tenía que estar activo, decía, eh, tenía que haber un compromiso ahí, y eso está muy ligado al interés, al sentirse habilitado para hacer esas prácticas de lectura, para conversar sobre los textos. Y luego hablaba de la consolidación, como esto de que uno no aprende de una sola vez. Entonces, en esto de que no aprende de una sola vez, ¿cuán implicada está esa lectura cotidiana, periódica, constante, yo les diría, que tiene que darse en la escuela, que tiene que involucrar incluso al entorno familiar en esas prácticas? Tenemos que conformar una comunidad de lectores mucho más extensa. Y algo que quisiera recuperar respecto a la atención, a la memoria, eh, como estrategias que podemos incluso trabajar a nivel de la familia, en conversaciones que tengamos con ellos, sobre todo cuando vemos que hay una pérdida de atención, un poco desarrollo de esa atención. Eh, ¿Se acuerdan cuando Tonucci decía, Francesco Tonucci decía esto de que los niños de hoy tienen que recuperar eh, la calle, tienen que recuperar esta idea de circular por la ciudad? Eso obviamente implica algo que nos excede, que es la seguridad de nuestros niños, pero me parece que va en sintonía de esta idea de volver hacia la naturaleza, de salir del claustro, de salir del encierro y ser observadores, apelar a la percepción de esos niños, jugar, volver a jugar. Uno piensa que los niños juegan naturalmente, pero la realidad es que justamente la irrupción de las pantallas, ese acceso que están teniendo muy tempranamente a dispositivos y que se sostienen el tiempo en más de un nivel de escolarización, les está quitando esa libertad y ese autodescubrimiento que tienen de sus potencialidades en su entorno. Entonces, em, quizás es un diálogo que más tenemos que tener la escuela con la comunidad, con las familias, respecto a recuperar los espacios de juego. Y es más, algo que estoy aconsejando mucho a mis alumnos del profesorado, a los que estoy formando, es que además de pensar la biblioteca del aula, hay que pensar espacios lúdicos, sobre todo porque, a ver, esto está como muy afianzado, muy consolidado en el nivel inicial, pero no así en otros niveles, como el primario y el secundario. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, un recreo en el secundario no tendría que ser un espacio donde sea el acceso a la pantalla para el chat, por ejemplo, o para sacar selfies, sino tendría que estar más el espacio de, por ejemplo, poder jugar al ajedrez, algunos juegos de mesa, poder, por ejemplo, conversar, socializar. ¿Por qué no, cuando estamos en primaria, además de la biblioteca del aula, tener también juegos que ayuden a la memoria, juegos que ayuden al razonamiento, un Scrabble, un ajedrez, unas damas, dominó, incluso hasta los palitos chinos? Pero el tema es no solamente libros, sino también otros juegos que predispongan a esto de prestar atención, incluso cartas, juegos de cartas, también generen actividades relacionadas con la suma, relacionadas con buscar el mayor o el menor. Hay muchos juegos que seguramente a ustedes se les va a ocurrir. Por ejemplo, cuando terminamos una actividad, aquel que lo termina, en vez de estar en un momento donde no hace nada, no, hacer algo relacionado con el juego. El juego tiene que ser una estrategia dentro de otros niveles más allá del inicial. Descubriríamos de que podemos desarrollar muchas potencialidades con él. Y obviamente lo más que podamos, alejarnos de pantallas que afectan su desarrollo cerebral, tal como nos explicaba recién
lo importante que era el desarrollo del córtex frontal que explicaba este neurocientífico. Las pantallas están alterando esos desarrollos. Y relacionado con esto de la atención, de la memoria, esto implica que cuando uno está atendiendo sobre algo que aprende, tiene la oportunidad de poder hacer inferencias, de poder conectar ideas, ideas que tenemos preexistentes, los conocimientos previos, y que nos permiten generar otros nuevos a partir de la experiencia de lectura. Y esto hace al desarrollo de esquemas mentales. Por eso ahí puse experiencias y variadas lecturas son las que desarrollan esos esquemas mentales que nos facilitan la comprensión de textos. Esto pasa ya desde el nivel inicial, pero obviamente a medida que también se involucra la lectura por sí mismo en otros niveles, incluso pensando en el secundario, esto no se detiene, esto de los esquemas. Ustedes piensen, por ejemplo, aquellos, yo lo observo mucho en mis alumnos de nivel superior, cómo ellos, enfrentando el género académico, que es un género que han tenido un contacto muy superficial en el nivel anterior, el secundario, realmente tienen que generar nuevos esquemas para hacer inferencias. Y algo que generalmente no mencionamos como parte de lo que es el proceso de comprensión es el conocimiento gramatical. La gramática no es una gramática, la gramática pedagógica, esa que se aplica en la escuela, no es una gramática que eh, es meramente descriptiva, que apela a lo memorístico, que lo único que hace es describir modelos gramaticales que se ancla en la normativa. Esa gramática tiene que servir, tiene que estar al servicio del uso. Hay una gramática implícita que tenemos los sujetos desde que interactuamos con el lenguaje, que en el desarrollo del lenguaje oral ya comienza a, a consolidarse, que es esto de los entornos lingüísticos que facilitan ese desarrollo y que reponen en palabras, en frases, en enunciados, esa gramática, cómo funciona la gramática cuando, por ejemplo, tenemos que decir un determinado enunciado en una situación comunicativa, cómo es que se dice eso que necesitamos, que nos sucede, cómo se repone esa palabra y donde los mediadores adultos son los que construyen esos modelos gramaticales, eh, tanto de la sintaxis, de lo lexical, los sentidos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con nuestros alumnos sobre los textos, muchas veces en relecturas que realizamos, porque hay pasajes que son confusos, lagunas que se producen, nosotros lo que hacemos es trabajar incluso sobre aspectos gramaticales como lo que tiene que ver con los sentidos de algunas palabras o la puntuación que altera también el sentido de eso que se está diciendo. Es decir, que la gramática se torna evidente, esa gramática implícita se torna evidente y se empieza a sistematizar eh, digamos, en un determinado nivel, sobre todo el primario y el secundario, y facilita la comprensión. O sea, la gramática está en función de que podamos escribir correctamente, pero también comprender los textos cada vez en forma más ajustada. Y algo muy interesante que dijo este neurocientífico tuvo que ver con la corrección, palabra que a veces nos resuena como algo negativo, si se quiere, dentro del constructivismo. Em, por eso yo diría que podríamos hablar de ajustes, de esos ajustes que suelen hacer los docentes em, para, por ejemplo, trabajar los textos. Y, por ejemplo, yo acá recuperé esas palabras claves que él utilizó, esas frases claves, cuando habla de la corrección del error, que dijo a través del ajuste del docente, esto lo agrego yo, el ajuste,
o por metacognición. Esto también lo agrego yo, pero explica lo que él decía. Esta idea de que nosotros podamos ofrecer una información que permita ajustar el sentido, sobre todo cuando conversamos sobre los textos o escribimos sobre ellos, ahí es donde puede aparecer esa intervención que haga ese ajuste si es que no lo puede realizar el alumno. Si notamos que hay alguna confusión, una laguna, entonces ahí reponemos una información que permita ese ajuste. Pero también lo que tenemos que facilitar es la metacognición, que ellos se puedan dar cuenta que algo obviamente es discrepante con la realidad o con eso que se espera como interpretable. Pero en todo esto, el sujeto no es pasivo, que eso también lo dijo, esta cosa del compromiso activo que hay en el aprendizaje. Esto lo sabemos desde la psicología cognitiva. El sujeto es alguien que construye ese conocimiento, es sumamente activo en esa construcción. Y lo otro que también me quedó como un dato muy importante, esto de la consolidación. No se aprende en una única vez. Esto es sumamente interesante porque si hablamos del proceso de comprensión, basta con que simplemente lean en forma ocasional textos, no. La lectura tiene que ser una práctica permanente en las aulas. Y esto implica obviamente un compromiso en nuestra planificación, en nuestra selección de textos. Bueno, y ahora viene la pregunta que quiero dejar acá como para empezar a desarrollar. ¿Cómo podemos desarrollar y profundizar el proceso de comprensión? Yo tomo algunos aspectos, por ejemplo, el contexto de lectura, la conversación sobre el texto, los recorridos de lecturas que hagamos y escribir a partir de la lectura. Ahí estamos tomando prácticamente lo más importante que podemos hacer desde el punto de vista de las decisiones, si se quiere, que tomamos a la hora de planificar la actividad en el aula. Y vamos a comenzar sobre el contexto de lectura. Cuando uno habla del contexto de lectura, es decir, cómo presentamos ese texto, cómo aparece esa lectura dentro del aula, dentro de una situación comunicativa. Entonces, establecer objetivos respecto a lo que leemos, al por qué lo vamos a leer. Eso es muy interesante, aun cuando es solamente literatura literaria, porque nos puede servir incluso para presentar una determinada problemática a partir de esa lectura. Obviamente que el objetivo va a variar en cómo lo expresamos, en cuanto a qué complejidad estamos enunciando, según el nivel de escolarización. Uno espera que, por ejemplo, em, cuando estamos en el nivel secundario, surja a partir de intereses y problemáticas que las puedan relacionar mucho con contextos de época, experiencias que están viviendo, problemáticas que atraviesan desde la adolescencia, desde la realidad nacional. Es decir, que nosotros la podamos interrelacionar con otras áreas de conocimiento. El objetivo ahí es mucho más, si se quiere, por la composición etaria de nuestros alumnos, por sus conocimientos previos, por sus diversas lecturas, su recorrido de lecturas que han tenido, obviamente es mucho más ambicioso, pero siempre tiene que tener claro por qué leemos, ¿sí? Y para esto, valernos de disparadores. Vieron que en algún momento em, digamos, Duan, el neurocientífico francés, él decía algo así como que el profesor debía captar el interés, debía captar la atención, decía, la atención de sus alumnos sobre eso que quería que aprendieran. Y a veces la puerta de entrada para captar esa atención obviamente es el disparador. Em, Esta idea también de la indagación, ese contexto de lectura, tiene que apelar a la indagación de conocimientos previos.
a la intertextualidad. Es mucho más rico esa lectura que yo sé que voy a poder conectarla con otras. Entonces, tiene que haber un diálogo entre docentes sobre los recorridos lectores que han hecho en otro nivel o en el mismo nivel, por ejemplo, de un año a otro. Tiene que haber un diálogo constante con los alumnos respecto a sus lecturas para justamente encontrar em, la, ¿cómo les diría? Esa red de textos que permitan ellos recuperar en la comprensión de lo que están leyendo puntualmente. Y la idea también que el contexto de lectura tiene que trabajar sobre una hipótesis de lectura. Eso también es sumamente importante. Bueno, y para trabajar sobre la conversación del texto, tomé a este autor que me pareció que, si bien la edición que les muestro, algunas cuestiones que recuperé son en el 2018, esto procede de fines de los 90, pero cuando ustedes vean algunos aspectos del enfoque correcto sobre la conversación que él dice que habría que llevar adelante sobre los textos, van a ver que es muy actual eso que propone. Por ejemplo, habla de la frecuencia en la elección de textos a cargo de los niños y adolescentes. Esta idea que no es solamente el plan lector que yo genero a través de mis secuencias o mi plan, sino también la oportunidad de que ellos tengan quizás un repertorio para la elección, varias opciones, que en algún momento puedan tomar decisiones. A veces se puede dar en un ambiente mucho más libre que esto que yo decía, ¿no? Por ejemplo, nivel inicial, nivel primario relacionado con las bibliotecas, pero también pensemos en el caso de secundaria con lo que tiene que ver con una, eh, un proyecto de club de lectores, por ejemplo, conformar una comunidad de lectores que compartan sus lecturas por interés. Que eso incluso está previsto en algunos diseños de algunas jurisdicciones. Estoy pensando, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires está previsto esto, en Cava también. Después diste hablar sobre el texto en respuesta a los intentos de los alumnos de construir sentido. Es decir, no es dar la clase magistral y mi punto de vista como docente sobre lo que se interpreta, lo que se espera como interpretable de ese texto, sino dejar que ellos, en todo caso, hagan, digamos, el puntapié inicial para hablar sobre los efectos que le producen y en todo caso intervengo para amplificar esa construcción de sentido, pero la palabra la tienen ellos. Si hablamos de sujetos activos, esta cuestión de que no se aprende de una sola vez, eso implica que yo tengo que facilitar espacios de conversación donde ellos sean protagonistas de esa palabra. Y obviamente puedo realizar ajustes, pero esto no significa dar una única mirada sobre algo que podría tener muchos sentidos. Después, esta idea de que también soy un facilitador de conocimientos si hay lagunas, si hay confusión sobre lo que se identifica, por ejemplo, en una trama, o qué acción está sucediendo con los personajes. Eso, digamos, también es algo que hace a la mediación del lector experto respecto a los lectores novatos. Em, Algo que también él ofrece como consejo es esto de utilizar preguntas abiertas como cerradas. Nosotros en el nivel inicial estamos muy acostumbrados a que aparezcan sobre todo las preguntas cerradas. ¿Quién es el personaje? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estaba? Es decir, una única respuesta a esto. Incluso esto sucede también en el primario. Pero sin embargo, progresivamente tengo, y con obviamente distintos grados de complejidad, tengo que apelar a que también se dé
las preguntas de tipo abierta que implique que ellos puedan argumentar, que puedan incluso proponer algo diferente a lo que sucede en la trama. Es decir, algo que implique argumentación sobre todo. Esto hace mucho al desarrollo del pensamiento crítico, o sea que vale la pena no caer en el típico cuestionario donde se recupera una información que es fácilmente hallable. Y obviamente esto también involucra habilitar espacios para sus puntos de vista personales, que eso esté implicado. La diversidad de textos, iniciar a los alumnos, dicen nuevas formas textuales a partir de quizás lo que ya leyeron. Y para cerrar, digamos, esto que dice este autor, la construcción de significados como el centro primordial de todo diálogo. Acá otra vez la idea del compromiso activo que tienen que tener los alumnos respecto a esa construcción y nosotros habilitando esos espacios de construcción. Bueno, y vamos a ver ahora a otra autora que siempre es interesante tenerla en nuestra biblioteca pedagógica, que es Teresa Colomer, que se ha especializado mucho en lo que es la promoción de la lectura, sobre todo de la lectura literaria. Y hay un texto que es muy conocido, que me parece muy vigente, que es la enseñanza de la literatura como construcción de sentido. Ella utiliza estos subtítulos que los desarrolla para hablar sobre cómo la literatura es una construcción de tipo social, cultural, y en el que de alguna manera nosotros estamos trabajando sobre un legado. Es decir, no es solamente que enseñamos a leer, no es solamente que estamos enseñando a comprender, sino yo les diría a entender el mundo, digamos, la representación del mundo. Y entonces, por ejemplo, lo primero que enuncia es la adquisición del sistema de símbolos y se aboca a lo que es palabra e imagen. Entonces, cuando dice esto, se está refiriendo a cómo desde los comienzos de esa lectura literaria, estamos hablando incluso en niños muy pequeños, de nivel inicial, de nivel primaria, la interpretación de lo que implica la palabra y la imagen que se complementan en los géneros que circulan, los géneros literarios que circulan, sobre todo el género libro-álbum, es la puerta de entrada para esa adquisición de sistemas de símbolos que no hacen más que representar una realidad. Representamos la realidad a través de ambos. Y algo muy importante que sucede en esos dos niveles es que se usa la imagen para la construcción de sentido. La imagen es, digamos, una representación que se interpreta tal como también sucede con las palabras, con los textos verbales. Sin embargo, algo que me parece que podemos sostener incluso en el tiempo, sobre todo en proyectos de lectura, en otros niveles, les diría hasta el nivel secundario, esto lo he trabajado incluso en otra jornada que he dado en el marco de estas capacitaciones, es que las imágenes provenientes de la plástica, por ejemplo, de lo que tiene que ver con material audiovisual, en el nivel secundario puede dar lugar a un diálogo muy rico respecto al arte en relación con la literatura. Entonces, la construcción de sentido se complejiza cuando uno puede vincular la lectura literaria con otros lenguajes artísticos, porque también tiene que ver con contextos de época, donde a veces se interpreta la realidad desde todos esos lenguajes y
Y bueno, vale la pena porque también genera interés, genera creatividad, genera un diálogo que involucra aspectos eh, que les diría que son mucho más complejos que la simple lectura eh, de un texto literario. Y algo que también desde muy pequeños generamos a través de la enseñanza de la literatura es esto de la adquisición de la conciencia narrativa, eh, la estructura del texto, algo que incluso nos afecta en la vida cotidiana, donde la narración de una serie de hechos que nos suceden a lo largo del día, de los días, de la vida, también está impregnada en nosotros, pero en el caso de la conciencia narrativa, em, también toma aspectos de la forma, del formato del texto, cuestiones gramaticales que también suceden allí y relacionados con la enunciación. Y algo que también ella toma como relevante es esto de la ampliación de la experiencia, los temas, algo que debe ser progresivo desde el nivel inicial hacia el nivel secundario. Por ejemplo, pensar que los temas son previsibles, que son de secuencias narrativas muy estructuradas, en el nivel, por ejemplo, inicial y primario, pero que a medida que va avanzando la escolarización en la trayectoria de ese alumno, pone esto que dice acá entre paréntesis, la tensión entre la idealización y la problematización del mundo. Lo que antes era previsible se convierte en algo a analizar desde distintos tamices, si se quiere, por usar una figura proveniente de una figura más, una metáfora, distintos tamices, lo que sucede en la trama textual. Estoy pensando, por ejemplo, que muchas veces esta idea de la denotación versus connotación, algo que ya aparece en el nivel inicial, en diálogo en el libro álbum, y luego, digamos, piensa en lo que sucede a nivel de textos extensos, novelas, poesía, donde la connotación, incluso les diría en textos no literarios, aparece como, les diría, algo realmente a descubrir por el alumno a través de las inferencias, a través de este leer entre líneas, utilizando sus esquemas mentales. Y algo que vamos a ver ahora, me parece como para cerrar esta primera idea que estamos trabajando sobre lo que tiene que ver con el proceso de comprensión, es con esta autora, que me parece tan importante dentro de la literatura argentina, alguien que ha escrito muchos géneros y para distintos públicos. Es muy conocida dentro de la literatura infantil, pero también ha escrito para adolescentes, para adultos, y todo lo ha hecho maravillosamente. Y además tiene un premio equivalente al Nobel, pero en literatura infantil, que es el Hans Christian Andersen, o sea que alguien sumamente reconocido. Pero es interesante también cuando ella se pone a reflexionar sobre la lectura, la literatura, los escritores. Es alguien que hay que escuchar siempre. Bueno, ahora vamos a compartir algo que les voy a dar en este momento, que estuvo en el marco de la Feria del Libro.
di por título Elogio de la dificultad, y lo que quiero compartir con ustedes es cómo veo ese esfuerzo de construcción de un lector de literatura, es decir, no de cualquier lector. Como siempre, han venido a mí, como en todo lo que hago, las palabras de los otros, de los pares y también de los que estuvieron antes, ¿no? En la idea de que nada de lo que en la convicción de que nada de lo que hacemos nace con nosotros, sino que se enhebra en una tradición de pensamiento y de escrituras. He tomado como título de estas reflexiones Elogio de la dificultad, un ensayo del filósofo colombiano Estanislao Zuleta, porque algunos de sus párrafos me llevan a pensar en las dificultades y desafíos que la literatura propone a los lectores que se animan a adentrarse en su universo. Zuleta cuestiona una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y por lo tanto también sin carencias y sin deseo. Frente a ello, dice, la literatura nos propone en el transcurso de la lectura riesgos, luchas y por sobre todo nos enfrenta a nuestras carencias. No nos ofrece soluciones, más bien diríamos que nos plantea preguntas, porque problematizar lo que ha sido en nosotros naturalizado es una de las funciones fundamentales del arte. Cuestionar lo aceptado, recibir nuestras sombras, los riesgos de la vida que vivimos y de la sociedad en la que transitamos. En vez de desear una sociedad en la que sea necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de abundancia pasivamente recibida, dice Zuleta. Pero sucede que los libros nos ponen ante nosotros mismos y ante el mundo del que formamos parte y nos instan a trabajar arduamente para hacer efectivas esas posibilidades. Así, la literatura nos propone inquietud, insatisfacción, intemperie. Como sabemos, no es suyo lo general, sino el territorio de lo particular. No está en ella la palabra infalible ni la palabra uniforme que suprime la indecisión y la duda. Muy por el contrario, en su mundo viven la duda, las indecisiones, las dificultades de comprensión, que son todas estrategias necesarias para pensar por nosotros mismos, cosa siempre tan difícil. En fin, que la literatura no nos lleva a la simplificación de la vida, sino a su complejización, sorteando el pensamiento global, uniforme, para ir en busca de la construcción de un pensamiento propio. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil, no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la predilección por todo aquello que no nos pone en cuestión ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades, dice Zuleta. Y sin duda se trata el suyo de un pensamiento extremo que se propone mantener abierta la brecha entre lo dado y lo posible, entre lo real y lo ideal, para seguir creyendo en la posibilidad de una vida mejor, en el profundo sentido de una vida más consciente de sí misma y de su relación con el mundo. La aspiración, dice citando a Goethe, a luchar sin descanso por una altísima existencia. Mirar más allá sin temerle a la dificultad y al sagrado derecho a disentir. Para eso necesitamos saber leer. Y saber leer no es terminar pronto, sino leer despacio. Con lo cual, el elogio de la dificultad podría ser también un elogio de la lentitud, porque si bien leer es transitar de un libro a otro, encontrar los propios senderos en medio de un bosque, no se trata de entrenarnos en sistemas veloces de lectura, sino de una lenta apropiación de lo que leemos. Todo buen lector es un rebelde, un insatisfecho, dijo Graciela Montes, entendiendo la lectura como una actividad más amplia que leer libros, entendiéndola más bien como un sentirse desconcertado frente al mundo y buscar signos para construir sentido. Bueno, como verán, era muy extenso el video, pero vale la pena porque
me parece que es sumamente inspirador algunas de las propuestas que da ella en este elogio de la dificultad. Algo que nos tiene que, me parece que quedar claro es esto de que leer nos puede llevar una vida. Es más, en esta conferencia que ella da en el marco de la Feria del Libro en el 2014, ella habla del elogio, está dividido en partes y habla del elogio de la lentitud, porque claro, hay una demora en esa lectura, si es una lectura que implica poder desagregar, poder analizar, poder hacer inferencias, buscar la connotación de eso que se dice. Y es un camino que yo les diría que si a conciencia lo toma, los distintos niveles que acompañan esa trayectoria del sujeto, ese sujeto niño que se inicia en la escolarización del nivel inicial y termina la escolaridad obligatoria en el secundario, em, si todos tuviéramos ese compromiso en generar em, ese proceso de comprensión, de desarrollarlo, por la selección de nuestros textos, por la permanencia de esa lectura, por la conversación y cómo escribimos a partir de esos textos, hacemos que ellos generen esos procesos de escritura en el que dialogan o hacen dialogar textos que han leído. Obviamente podríamos estar hablando también de una capacidad importante en el siglo XXI y más, yo les diría, por lo que nos ofrece de desafío las redes, este consumo tan rápido que tenemos de, de mensajes, ¿m? Em, que a veces tienen una intencionalidad relacionada con el consumo, distintos tipos de consumo, incluso que formatean la opinión pública. ¿Cómo buscamos generar pensamiento crítico? ¿Cómo buscamos generar complejidad a partir de la lectura para justamente poder desarmar eso que aparece sumamente, ¿cómo les diría?, masticado, si se quiere, desde algunas usinas que están relacionadas con las redes? Em, Volviendo a, vamos a seguir compartiendo eh, algo más con ustedes de esto que veníamos hablando sobre el proceso de comprensión. Em, Recomiendo que puedan mirar toda la conferencia de María Teresa Andrueto. Em, Hay algo que es muy interesante que surgió del texto anterior que yo les decía de Teresa Colomer. Esto, la creación de un lenguaje interior, dice, del que emerge la literatura, la consolidación de una estructura mental, el cultivo del pensamiento abstracto, que es esencialmente lenguaje, la lucha por recrear continuamente en torno a los principios de verdad, justicia, libertad, belleza, generosidad, todo eso marca el camino del progreso y de la convivencia. Y esto es a su vez cultivo y cultura de las palabras, revisión del inmenso legado escrito, que no es otra cosa que pensar con lo pensado, desear con lo deseado, amar con lo amado. En definitiva, soñar los sueños de las palabras que duermen en el legado de la tradición escrita, de la tradición real, y que al soñarlas los despertamos, y al tiempo que las despertamos, nos despertamos nosotras con ellas. Esto es de Lledó Emilio, que se trae desde la filosofía y lo cita Colomer en ese texto que yo les había mostrado. ¿Qué me deja esto? Que el proceso de comprensión no es solamente una competencia que tenemos que desarrollar. No es que enseñamos literatura o a comprender los textos simplemente porque queremos que piensen, si se quiere, en forma más compleja. También tiene que ver con la interpretación del mundo y todo el impacto que tiene esto en nuestra sociedad. Fíjense estos principios de verdad, justicia, libertad, belleza, generosidad, que dice, marca el camino del progreso y la convivencia. Es decir,
comprender textos también es comprender el mundo y actuar sobre él, actuar sobre nuestro legado. A mí, por ejemplo, esta frase, soñar los sueños de las palabras, que duermen en la tradición escrita, de la tradición real, y que al soñarlas las despertamos, y al tiempo que las despertamos nos despertamos nosotros con ellas. Es decir, somos sujetos que somos conscientes de ese legado y nos apropiamos de él. Me parece que me estaba faltando algo más. A ver, esperen, porque había algo. Esperen un segundo porque quiero recuperar otra vez la presentación. Acá, sí. Quería hablar de los recorridos de lectura. Estos recorridos de lectura tendrían que ser significativos por la problematización. Incluso yo les diría que uno puede pensar esto, acá puse problematización e interés que pueden generar. Yo les diría que incluso desde el nivel inicial los tenemos que pensar de esa manera. Porque uno, por ejemplo, cuando está presentando distintas versiones de un personaje que es clásico, hay muchos ejemplos, pensemos en Caperucita, por ejemplo, que tiene más de 20 versiones, y quizás me quedo muy corta con este número. ¿Cómo uno puede trabajar sobre estereotipos? Ni hablar todo lo que está relacionado con literatura, que implica determinados personajes estereotipados como los príncipes, las princesas, todo lo que está relacionado con el amor, la idea romántica del amor cortés, cómo uno a lo largo de la escolarización puede ofrecer textos que problematicen esas ideas que incluso hoy están puestas en jaque sobre determinados roles. eh, que cumplimos hombres y mujeres en lo social, y que obviamente si veo contextos de época donde aparecen esos textos, puedo explicar por qué eh, eso, digamos, se ha dado de esa manera, ¿no? Con esas características en cuanto a esos roles. Después, esta idea de que yo hace un momento enunciaba, lo de que tiene que ser variado ese recorrido, pero además en diálogo con lenguajes artísticos u otras áreas de conocimiento. Poder animarme a que si leo literatura, quizás eso me invite también a leer filosofía, me invite a leer sociología, me invite a leer historia. En el nivel secundario es muy, muy recurrente esto, no quedarse solamente en la lectura del texto literario, sino incluso en un diálogo interdisciplinario con otros docentes, yo puedo lograr esos recorridos de lectura mucho más ricos, eh, donde se pueda comprender la connotación de esos textos, el porqué de esos textos, incluso pensando hasta en la biografía de ese propio autor, se puede entender por qué digamos, el origen de determinados textos. Y después esta idea de escribir a partir de la lectura. Hay que escribir en forma creativa, animarse a que los niños escriban, los niños y adolescentes escriban en forma creativa, porque es una forma también interesante de explorar el sentido de los textos que leyeron, pero a su vez generar nuevos a partir de esos modelos, explorar el lenguaje. La escritura en forma creativa permite mayor conocimiento incluso del lenguaje escrito, de sus formas, de su gramática, del implementar el uso de la gramática, resolver problemas relacionados con lo gramatical. O sea que vale la pena. También escribir para comunicar lo aprendido. Pensemos que si esa literatura tiene digamos,
trabajo interdisciplinario con otras áreas de conocimiento, bien podríamos hacer esas relaciones y poder escribir algo que no sea literario y sin embargo sea una buena oportunidad para trabajar las inferencias, trabajar lo intertextual. Después escribir para conformar una comunidad de lectores. Esta idea de poder hablar de los efectos que nos producen las obras, de poder compartir por qué son importantes esas lecturas, por qué nos significaron, por qué nos agradaron. Contagiar, si se quiere, ese gusto por un texto determinado, por un autor determinado. Esa transmisión cultural se crea justamente por la comunidad de lectores. Bueno, y en esto de gracias que les voy a dar, quiero, para cerrar, quiero cerrar con una canción. Y ahora les voy a decir por qué esta canción, pero una vez que la escuchemos. Así que ahora voy a compartírselas. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacío, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí,
pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Bueno, miren si no resulta inspirador este video. Cuando lo vi por primera vez fue en el marco de una conferencia que daba una colega hablando sobre la evolución del hombre. Y, y yo creo que cuando uno está pensando en trabajar sobre la comprensión de textos, de alguna manera, por eso traigo esta canción, creo que está trabajando sobre ese equipaje que tenemos los humanos, que, digamos, llevamos en nuestra vida y lo transmitimos como legado. Por eso me parece sumamente importante la tarea que llevamos los docentes en hacer que nuestros alumnos, los sujetos que aprenden en nuestras aulas, eh, puedan tomar ese legado, transmitirlo a otras generaciones, hacer que este mundo sea mejor, en definitiva. Y eso tiene que ver con nuestra propia historia. Así que estamos trabajando sobre ese equipaje. Por eso vale la pena desarrollar la comprensión. Bueno, les mando un abrazo a todos y espero verlos muy pronto. Gracias.